Bueno, muy bien. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Primero, pues todavía no tenemos noticia de la rúbrica. El profesor, la última comunicación que tuve de él fue el viernes. Me dijo que iba un poco más de la mitad. Es que está solo calificando todas las rúbricas de todo el grupo. Y pues ha preferido, por recomendación previa, no subirla ningún resultado, porque si no empieza el desfile de él calificando y de otro reclamando. Entonces pues yo sé que eso los tiene en ascuas, les agradezco la paciencia, él está haciendo lo mejor posible. Bueno, hoy vamos a hacer la clase de Historia Natural de la Enfermedad y a explicar la segunda rúbrica, que es del tema específico de epidemiología, la cual debe estar subida el 29 de abril. Entonces pues mi recomendación es que empiecen a trabajar en ella. Muy bien. Dime. 29 de abril. Tiene que estar subida el 29 de abril. Es verdad, ya está abierta. Ustedes ya la conocen. Ya el que quiera subirla, bienvenido. Bueno, hoy voy a explicarla en qué consiste. Bueno, muchachos, nos corresponde el tema de Historia Natural de la Enfermedad. Habían 4 lecturas previas. Había que elegir una de ellas. Por algunas caras, gestos, supongo que no leyeron. Profe, habían 2 lecturas que enviaban la página de ciego. O sea, no abría la lectura, sino enviaba la página principal. Pero tenían el nombre del artículo, entonces se podría por otro lado, y además anoche no era tiempo de empezar a leer, era previamente. ¿Ninguno leyó ninguno de los artículos? Sí. ¿Quién leyó el de la Historia Natural del HIV? Bueno, aquí nos corresponde trabajar con lo que hayan leído previamente. Entonces, por favor, concentrémonos. Solo una persona leyó el del HIV. Entonces, vuelvo a repetir, por favor, alce la mano. ¿Quién leyó el del HIV? No, HIV, el virus de inmunodeficiencia humana. Una. ¿Quién leyó el de VPH? Sobrepeso y obesidad. ¿Ok? ¿Y el de salud mental? Muy bien. Entonces, como no hay una lectura muy profunda, cosa que es un poco triste, vamos a hacerlo la dinámica para que se nos haga lo más dinámica posible la clase. A la medida que voy avanzando en la presentación, vamos desarrollando la guía al aspecto que le corresponde. ¿Señor? Bueno, muy bien. Un breve resumen del artículo de HIV. Tenía una relación acerca de, hemos contado como una recopilación de investigaciones acerca del VIH, de VIH1 y el VIH2, y hablaba de, digamos, en ambos. Entonces, contaba como, por ejemplo, el viaje, el tiempo de donde se descubre, hasta donde se diagnosticó el VIH. Entonces, contaban como esta investigación, tal investigación hizo por tal persona, la realizó y le hacían una breve descripción y pues era recomendación. Lo primero es que hay 2 tipos de VIH. El más prevalente en África es el HIV-2, ¿verdad? El más prevalente en nosotros, el mundo occidental, es el HIV-1. Hay una comparación diferencial entre África, por ser un país, por ser un continente, disculpa, en condiciones de pobreza extrema, la cual hace que el comportamiento, la historia natural de la enfermedad, que es lo que vamos a ver el día de hoy, se asemeje a los inicios de cuando descubrieron el HIV en los países occidentales. O sea, nosotros ya vamos mucho más adelantados. Las personas, por ejemplo, como comentaba el artículo, cuando tú dices que diagnosticas, es cuando haces cero conversión. O sea, si haces cero conversión es porque ya es detectable a través de un examen de sangre el VIH que está circulando. Entonces, desde cuando haces cero conversión, la sobrevida se estima más o menos, ¿en cuánto tiempo? Unos 9 años.
que eso era que a una persona, una vez diagnosticada en África en la actualidad, aspira a vivir 9 años más. Ahora, aquí en nuestro mundo occidental, con unas terapias retrovirales de vanguardia y de punta, la sobrevida está mucho más tiempo, casi que doble o un poco más, dependiendo la calidad de vida y el estado previo de la persona, ¿cierto? Eso es un poco lo que compara, y también habla de la letalidad, la virulencia del HIV-2 es menos fuerte que la del HIV-1. BPH. Habla sobre una población de Costa Rica, donde hay como mucha prevalencia de VPH. Eso es lo que pasa, que empiezan a hacer como los sondeos y la muestra que hacen sobre las personas es del 93%, entonces logran hacerle varios diagnósticos, muchísimas pruebas a esas personas. Y entonces el fin de la investigación es como hallar los factores que contribuyen a que se desencadene, digamos, como esa cadena de la cantidad de personas que tienen VPH y evaluar también cómo hacer como una prevención a las personas para que eviten que se contagien. La prevención, vamos a retomar eso. ¿Qué es el BPH? Es el virus del papiloma humano. Que causa Con el tiempo cáncer a la piel. el virus del papiloma humano es un virus de transmisión sexual que tiene diferentes cepas. Unas cepas tienen predilección por desarrollar unas entidades, unas patologías que se llaman condilomas, y otras son cancerígenas, ¿sí? Son las que promueven el cáncer. Entonces, en la actualidad, aquí en la universidad, en el Centro de Investigaciones Clínicas, somos uno de los centros a nivel mundial que investiga sobre la vacuna nonavalente contra el virus del papiloma humano. Aquí fuimos también uno de los centros que investigó sobre la vacuna cuadrivalente, que es el Gardasil, que a ustedes en algunos momentos, yo creo que ya por su edad han sido candidatos para que se les aplique. Entonces es en Costa Rica porque es una zona, Guacanense, es una zona donde es muy prevalente el virus del papiloma humano. Y lo triste del virus del papiloma humano es que causa cáncer, y es un cáncer que debería ser prevenido, detectado a tiempo, que vamos a entender qué es eso de protección específica y de detección precoz, que es lo que vamos a ver un poco con la historia natural de la enfermedad. Muy bien, salud mental. ¿Quién me lleva? Bueno, pues hablan de la salud mental, o sea, son un grupo de psiquiatras que se han reunido para investigar acerca de los factores que influyen en cuando las personas presentan traumas o alguna patología de trastorno mental en Colombia. Y han hallado que las causas se encuentran aquí en Colombia por la situación en que se vive, de extrema pobreza, de violencia, de farmacodependencia, y en todos esos factores las personas en Colombia tienden a presentar mayor trastorno mental, y a pesar de eso no muchos acuden a un tratamiento adecuado. Muchos lo empiezan pero no lo terminan, o los psiquiatras no le dan el tratamiento adecuado, o simplemente no acuden. Dicen que los que más tienen factor de riesgo a presentar trastornos mentales son los niños y los jóvenes, porque son los que están más expuestos a todos los factores que se presentan. Y además dice que Colombia va a ser uno de los países donde presenta mayor violencia, porque es el segundo en desplazamiento, el primero en violencia, el quinto en... Bueno, empieza a decir que estamos entre los 5 primeros de todas las causas que presentan. Dicen que debería presentarse mayor investigación en la parte de los trastornos mentales, pero que aún así no han habido investigaciones, que simplemente hay como 10, aproximadamente 10 investigaciones al año. No mentiras, hay menos. En los últimos 5 años han habido nomás como 25 investigaciones acerca de eso. Y acerca de eso. También hacía énfasis en que se debía educar pues, a los psicólogos y psiquiatras en una salud mental comunitaria, no de manera individual, sino pues, teniendo en cuenta que el individuo no era solo, sino que dependía de varios factores, y uno de esos factores era la sociedad que se incluía. Entonces que también se tenía que hacer como proyectos que hablaran de una salud mental comunitaria.
ahí a ese nivel, ahorita lo vamos a retomar, un poco lo que podríamos denominar la salud comunitaria enmarcaría en un nivel de prevención primaria y de prevención secundaria. Vamos a mirar un poco más. Señor. También sobre todo que lo que estaban los psiquiatras en Bogotá y Medellín, pero en zonas de como precarias y de bajo poco acceso no había psiquiatras. Y pues en la zona están acá los médicos naturales, pobreza, violencia, a que la ley pues también ha perjudicado a los psiquiatras y al acceso a Que normalmente una consulta de psiquiatría mínimo por bajita debería durar media hora, o sea, y está restringida, o sea, inclusive una terapia inicial debería durar una hora para por lo menos tener un empalme con el paciente, y eso lo han restringido. Además, en Colombia, por ejemplo, la salud mental tiene un componente genético y un componente cultural importante. Eso lo vamos a mirar. Las personas, cuando unas cosas de problemas de salud mental, cuando alguna persona tiene una problemática determinada de salud mental, yo la manifiesto en mi familia, muy seguramente anterior, en mi rama genealógica, en la rama anterior, se ha manifestado la misma enfermedad. O sea, yo soy esquizofrénica, la esquizofrenia ha sido algo que ha pasado en mi familia, ¿verdad? Esto tiene un componente genético importante, hereditario, pero en la actualidad, a nivel mundial, los estilos de vida hacen que las personas desarrollen cada vez más estrés y trastornos de ansiedad, que eso es muy cercano a nosotros. Pero unos condicionantes particulares como los que ustedes han hablado, propios de Colombia, como la violencia, la pobreza, la desnutrición, la falta de acceso a la seguridad social, predisponen a una mayor prevalencia de enfermedad mental con la falta de cubrimiento, y además la enfermedad mental es estigmatizada. O sea, está bien que yo vaya a consultar al médico porque tengo una tensión arterial alterada, pero la salud mental tiene un estigma. Vamos a mirarlo. Entonces vamos con dos enfermedades infecciosas, que es el VIH y el VPH, y una enfermedad crónica que es la salud mental, obesidad y sobrepeso. ¿Quién leyó? Señor. Era un estudio hecho por un residente de pediatría, entonces se enfocaba más en la obesidad y sobrepeso en niños. Y pues mostraba que hay muchos factores, entre ellos también pues que los padres sean obesos, eso duplica como 4 si es solo uno y 8 si veces si son los dos, por los hábitos alimenticios. Entonces, habla de las medidas que se hacen para determinar la obesidad, como el índice de masa corporal, o mirar la masa magra, que es el músculo, y la grasa, porque pues dependiendo de las proporciones también se considera si una persona es obesa o no, independientemente pues de su peso. Pues también hablan de la prevalencia, digamos, a medida que las personas van creciendo, digamos, si son bebés, entonces tiene tanta prevalencia de que los que son obesos de bebés continúen siendo obesos, y ya son niños de tanta edad. También hablan que a nivel social, pues esto afecta mucho a las personas, porque como hay estereotipos en la sociedad, pues los niños suelen rechazarlos y no les gusta jugar con ellos, pues los niños tienen muy baja autoestima y eso los impulsa pues a comer más. Y sí, es un ciclo. Y también pues de los tratamientos hablan como mejorar la proporción de la cantidad de calorías consumidas sobre el ejercicio. Pues si es más lo que yo consumo que lo que gasto, pues me voy a engordar y pues no voy a adelgazar. Gracias. ¿Algo más? Señor. También hacía mucho énfasis en pues, como las situaciones por las cuales se podía dar la obesidad. Entonces hablaba que había situaciones, digamos, con la lactancia, luego hablaba de situaciones sociales, bueno, un poquito, pero hablaba mucho de eso. Y pues como conclusión en los artículos pues resaltaba que se había presentado pues que la mayor cantidad de niños obesos eran los niños como entre 6 y 8 años más o menos, y la menor cantidad estaban los bebés, y pues como dijo mi compañera que muy posiblemente esos niños iban a seguir desarrollando. Y el hecho, el riesgo que tú hablabas es un papá, uno de los padres es obeso y los dos
tiene que ver con la parte genética que se ha estado estudiando de la obesidad, pero también con los hábitos alimenticios que tienen esa familia y que finalmente se transmiten, ¿no? Cada uno va a pensar en alguna persona conocida que tenga una enfermedad infecciosa o crónica, que ustedes la tengan cerca, ¿cierto? Y van a pensar en esa persona desde lo más remoto que se acuerden de cuando ella empezó a enfermar, o de qué es lo que, y antes, cuando ella manifestó que estaba enferma, pero tratar de recordar hacia atrás qué había pasado, ¿verdad? Para cada uno ubicarse como con esa persona. ¿Cómo se llama la cuarta articulación? Obesidad. Bueno, entonces, mirando aquí, concentraditos en clase, no estamos chateando, estamos en clase. Muy bien, historia natural y social de la enfermedad. Ya vamos a mirar de qué se trata. Se estudia porque es fundamental para el buen desempeño en investigación y en las actividades de promoción de la salud, prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad. Como su nombre lo dice, de manera general, antes de ver la definición, muchachos, recuerden que cada una de las presentaciones y de las clases es el insumo necesario para la evaluación final. Bueno, es importante tener presente eso. Es la manera natural en la que se desarrolla la enfermedad, desde que se incuba hasta su desenlace, en un escenario en el cual no hubiera tratamiento. O sea, ¿qué pasaría con la persona en caso tal? Hubo algunos experimentos poco éticos, dolorosos, de los cuales no nos deberíamos enorgullecer, por ejemplo, con personas que estaban privadas de la libertad y las infectaban de sífilis, no les daban ningún tratamiento y esperaban a ver qué pasaba. O sea, y les iban haciendo como un registro juicioso de los cambios. Es un experimento doloroso a través del cual se conoció, por ejemplo, la historia natural de esa enfermedad, pero antiético, ¿sí? En la actualidad uno no puede permitir que eso suceda. Siempre se le debe dar el tratamiento que se conozca hasta el momento en la persona. Entonces, en el artículo del VIH hablaba de esta frase, en la cual decía que los datos sobre la historia natural del HIV son esenciales para aconsejar pacientes, para estimar la probabilidad social y el impacto económico de la enfermedad, planear los servicios de salud y las estrategias de tratamiento. ¿En qué consiste la historia natural de la enfermedad? Manuela, ayúdame a leer. Duro, un poquito más duro. Gracias. Entonces, hay unas etapas que se han establecido en la historia natural de la enfermedad. Desde un periodo que denominamos prepatogénico, o sea, la persona todavía no está enferma, pero está conviviendo en esos factores de riesgo. Un ejemplo del HIV puede ser una persona que aún no lo ha adquirido, pero está teniendo comportamientos de riesgo que la están poniendo a jugar en las probabilidades de enfermarse, ¿cierto? O puede ser en el caso de la obesidad,
Un niño que no nace obeso, pero empieza a jugar con factores de riesgo como que sus papás no le dan la comida adecuada y es sedentario. Va para allá, pero todavía no está enfermo. Y viene otras etapas, cuando se habla del periodo patogénico, cuando ya hay manifestaciones, cuando la persona ya desarrolló la enfermedad y cuando ya empieza a hacer manifestaciones clínicas. Entonces, manifestaciones clínicas se dividen en dos: signos y síntomas. ¿Qué serán los signos y qué serán los síntomas? Los signos Los datos objetivos, que el evaluador profesional de la salud, el que está evaluando, puede mirar, puede medirlo. Los síntomas, señora, ¿dime? Okay. Los síntomas a veces tienden a ser despreciados por el personal, pero es lo más importante. O sea, si el paciente siente incomodidad, hay que ponerle atención, así no hay una manera de medirla, ¿sí? Una forma importante de que no puede ser los síntomas, pero es una relación bien interesante en psiquiatría, en pediatría. En pediatría siempre hay que escuchar a las mamás. Cuando la mamá le dice, mi niño no está normal, o sea, el niño tiene algo, siempre hay que ponerle atención a esa mamá, porque esa mamá conoce a ese niño, tiene una relación directa, y eso no es ni síntoma, porque el niño no lo está manifestando, y signo de pronto el médico no lo puede evaluar, pero es una percepción. Bueno, muy bien. Periodos y etapas de la enfermedad. Entonces, como habíamos hablado, periodo prepatogénico sin enfermedad. Todo el periodo patogénico es etapa subclínica. ¿Me vas a preguntar algo? Sí. Señora. Retomando lo de los síntomas, digamos, las personas que son como tales hipocondríacas, que dicen que sienten, digamos, que ver, pero en realidad no tienen nada. ¿Hay uno cómo podría tratar ese tipo de cosas? Sí, a veces la medicina se siente como justiciera, y las personas hipocondríacas sí están enfermas de hipocondría. Pero si digamos, ¿sí? no lo saben, pues antes de que se presente, Mira que le dan los diferentes exámenes para... Sí, se le hace, o sea, la persona, siempre hay unos síntomas que se deben corresponder con unos síntomas, ¿sí? Y finalmente el médico, y eso se va formando el ojo clínico, el criterio, y en eso tiene que ver el observar con los 5 sentidos. No solo lo que el paciente le está manifestando verbalmente, sino ver sus gestos, ¿sí? Su comunicación gestual, su postura, y el mismo discurso que maneja el paciente con los antecedentes pueden ayudar al médico a encaminar hacia dónde va, ¿sí? Ahí van poco a poco, van a ver que cuando lleguen a semiología lo van a poder detectar, y a psiquiatría también. Bueno, entonces hay una etapa prepatogénica sin enfermedad, como el ejemplo que les puse. Si yo estoy teniendo conductas de riesgo a nivel sexual, me estoy moviendo en relaciones de riesgo, ya sea porque estoy siendo promiscuo, estoy consumiendo licor o sustancias psicoactivas, que después al otro día no me acuerdo qué hice, ¿sí? Puedo decir que estoy en una etapa prepatogénica. Todavía no he entrado, o sea, no he tenido contacto, de pronto no he estado en contacto con alguien que esté enfermo, pero estoy moviéndome en esos factores de riesgo. ¿Listo? Ya viene un periodo prepatogénico. La etapa subclínica es que la enfermedad ya se empieza a instalar en la persona, pero todavía no hay signos ni síntomas. En el caso del VIH, cuando yo ya tuve contacto, ya el VIH ya está circulando en mi sangre, pero todavía no he hecho seroconversión, todavía no he montado una respuesta inmunológica fuerte de tal manera que haya seroconversión, pero ya está ahí. La etapa prodrómica tiene que ver con signos y síntomas propios, característicos de esa enfermedad. Ya me van orientando, me está diciendo, ok, yo todavía no estoy enfermo, pero estoy teniendo unos signos y síntomas que me están diciendo. O sea, yo, por ejemplo, sigo con el ejemplo del VIH, que es un poco más gráfico. De repente yo todavía no empiezo a tener una manifestación de SIDA como tal, pero sí empiezo con una pérdida de peso.
¿Mm? La etapa clínica es cuando ya se está manifestando la enfermedad, y la etapa del desenlace ya vamos a mirar para dónde coge. Entonces, vamos con la primera etapa. Señor, Pues, igual yo subo la presentación, ¿no? Bueno, muy bien. Periodo prepatogénico, y ahí vamos a hacer el primer par. Todavía no se ha presentado ningún cambio relacionado con la enfermedad. Se está bajo la influencia de los determinantes y factores relacionados con la misma. En el caso de que es una enfermedad infecciosa, se mueve huésped, el ser humano, el agente, el virus del VPH o el de inmunodeficiencia humana, y el ambiente, todas las condiciones que hacen que se favorezca. Fundamental para desarrollar hábitos de vida saludables, eliminar factores de riesgo conocidos y protegerse. Es un momento para la promoción de la salud y la protección específica. Promoción de la salud. Promuevo la monogamia, promuevo el sexo seguro, promuevo disminuir el consumo de sustancias psicoactivas. Y la protección específica, para el caso del VPH, vacuno a la población en riesgo contra el virus, con la vacuna de Gardasil, ¿sí? Ese es el momento para el periodo prepatogénico. Entonces, el momento prepatogénico dice: identificar los factores asociados y los momentos marcadores en la historia de la enfermedad asignada. Entonces, el momento prepatogénico de la enfermedad estudiada y los factores asociados a la misma en el caso de salud mental. Según lo que escuchamos, ¿cuáles serían? Vivir en un ambiente de pobreza, de violencia, si se presentan, si en donde vives hay riesgo de desastres naturales, si se presentan desplazamientos forzados, si en la familia hay violencia familiar, también se presenta que si, digamos, más que todos los niños, los jóvenes, que si está rodeado de pandillas, de personas que lo puedan influenciar a que empiecen farmacodependencia. Excelente. Todos esos factores condicionantes hacen que una persona se encuentre en la situación prepatogénica de la enfermedad. Esta mañana en el noticiero identificaron que Buenaventura, que lleva en lo corrido del año 150 muertes, la hace la ciudad más violenta del mundo. Buenaventura. no, pero es una por allá En este año, teniendo en cuenta la densidad poblacional. Son diferentes índices que hacen, sin embargo, pues estar entre la primera, tercera o quinta no hace mucha diferencia. Tenemos en Colombia una ciudad muy violenta. Ya te doy la palabra. Lo que hace que esas personas que viven, esos niños que crecen en ese ambiente, están en un ambiente prepatogénico para la violencia y para la salud mental. Señor. Los antecedentes genéticos en el caso de la enfermedad mental podrían ser un factor patogénico. Sí, tener antecedentes genéticos lo hace. Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, que se ha encontrado un gen es hereditario, hace que las personas de la familia con antecedentes, tanto hombres como mujeres, mucho más en mujeres, con antecedentes de cáncer de mama, se encuentren en un periodo de promoción de buenos hábitos y de protección específica, de detección precoz. En este nivel se mueven dos cosas: detección precoz. Entonces, si yo tengo un antecedente con muchas más veras, debo estar haciendo mi autoexamen y periódicamente otros exámenes complementarios. ¿Sí? Muy bien. Periodo patogénico. Si las circunstancias y características ambientales coinciden en un huésped susceptible, sucede un desequilibrio en el que la enfermedad se manifiesta. Acá esta palabra es importante, desequilibrio, porque no viene de la mano de lo que habíamos hablado, que es la salud y la enfermedad son parte de un proceso. La enfermedad no es algo que aparece de manera súbita, de repente le dio, sino finalmente
juegan una serie de factores y de determinantes que finalmente logran un desequilibrio, y de esa forma la enfermedad se manifiesta. O sea, le gana todas las injurias, le ganan al cuerpo, que todo el tiempo está tratando de defenderse, que todo el tiempo está tratando de conservar su homeostasis. Sutiles cambios celulares y tisulares hasta que se producen signos sin síntomas se denominan periodo de incubación en las enfermedades infecciosas. Esto es clave, muchachos. Tenemos una diferencia. Cuando se están sucediendo cambios sutiles en el cuerpo, cuando se está empezando a generar la enfermedad, si estamos hablando de una enfermedad infecciosa, hablamos de un periodo de incubación. Más o menos, por ejemplo, en el caso del VIH, se estima que más o menos está entre 6 semanas, 12 semanas. ¿De qué depende que sean 6 o 12? Del cuerpo, de la persona, de qué tanta resistencia, qué tan fuerte y qué inmunocompetencia tenga, ¿verdad? Pero si estamos hablando de enfermedades crónicas, estamos hablando de un periodo de latencia. Entonces, es la persona que, por ejemplo, señora, en infecciosas es incubación y en crónicas es latencia. Entonces, en una parte de latencia es, por ejemplo, cuando la persona que va a desarrollar un trastorno mental empieza como con unas crisis de estrés, empieza a ser más ansiosa de lo normal, irascible, ¿sí? Cosas ahí que se van manifestando, que van haciendo, o sus periodos de tristeza ya no son tanto de tristeza sino de depresión, ¿sí? Hay un mayor desánimo. O también los cambios, este periodo de latencia lo podemos decir cuando la persona que está cursando por un proceso de sobrepeso ya empieza a tener alteraciones a nivel arterial o a nivel de su glicemia. Los cambios pueden ser detectados por exámenes paraquímicos. En este caso, entonces, estaríamos en una etapa de detección precoz. Ya hay cambios, lo ideal es detectarlos precozmente. En ese caso, para el BPH, es el ejemplo de la citología. La citología no es una prueba diagnóstica. La citología es una prueba tamiz. Es decir, entre un grupo de mujeres, yo llego y tomo citología a todas a ver quiénes me salen con alguna alteración. A partir de esa alteración, procedo a una prueba diagnóstica que es la biopsia. ¿Listo? Pero es lo que estoy haciendo, detección precoz. En Colombia, que también el virus del papiloma humano está en prevalente y no tenemos unas conductas sexuales como la monogamia y un sexo seguro, deberíamos tener un rigor desde que la mujer empieza su vida sexual activa, de mínimo cada año una citología vaginal. Un seguimiento, señora. Profe, para esta enfermedad no hay un examen para los hombres porque son ellos los que transmiten la enfermedad. O sea, los dos la transmiten, ¿no? Las dos la transmiten. Si yo estoy infectada y tengo relaciones con un hombre que no lo está, le puedo volver portador. No hay, por lo pronto no se ha trabajado. La única manifestación es si la persona presenta otro tipo de patología de transmisión sexual, puede suponerse que podría tener esa también. Hay casos de cáncer de pene también, ¿sí? Pero pues ya no es tan prevalente. Bueno, tendría que profundizar. No estoy segura si hay un examen diagnóstico para el BPH en el hombre. No, pero sí ya. La oficina de mi mamá estaban solo antes, hace como, no sé, 6 meses estaban vacunando solo mujeres porque pues se conocía que era solo para mujeres. Pero ahora ya están vacunando a todos los hombres y todo. No, sí, no, la parte de vacunas sí la tengo clara. Lo que no tengo claro es el examen diagnóstico para detectar la presencia de BPH en el hombre. Eso tendríamos que mirar, porque no, en este momento no estoy segura. Les podría mentir. Bueno, etapa clínica. Juliana, ayúdame a leer. Cuando se han desarrollado suficientes cambios anatómicos y funcionales que pueden ser identificados por el juez de síntomas o por el evaluador de signos. Muy bien, entonces vamos a parar aquí y vamos a mirar
El momento de incubación de la enfermedad estudiada, ya lo vimos. El momento de la enfermedad latencia, ya lo hablamos. El momento de expresión clínica de la enfermedad estudiada, en el caso del VIH, ¿cuál sería? No necesitan leer el artículo, sino ya lo conocen, señor. Cuando ya se presenta otra patología. Otra patología. Dice el VIH, ¿no? Sí, VIH. Cuando la CD4 disminuye. Pero entonces el periodo clínico está caracterizado porque hay una manifestación expresa de signos y síntomas. Bajar de peso, diarreas, gripas, alteraciones en la piel, ¿sí? Todas las manifestaciones, tanto de signos como de síntomas que puede tener ya el desarrollo propio de la enfermedad. Por acá, que leyeron, que están muy callados, ¿no? Manifestaciones clínicas del sobrepeso. El aumento corporal, el cansancio, baja autoestima, triglicéridos, o sea, todo el perfil lipídico alterado, ¿cierto? Señora, si ya hay una complicación, una comorbilidad, diabetes, hipertensión, del BPH. Señora, yo te ayudo. Si es de la variedad que genera condilomas, los condilomas se ven, ¿sí? Se ven, son como tipo verrugas, como tipo coliflor en los genitales. Y si ya es cáncer, este es el problema, porque la persona si no ha ido a tomarse regularmente. Señora. Tengo una pregunta respecto a la psicología. Si digamos una persona, bueno, tal vez no tiene verrugas ni nada, pero periódicamente se hace la psicología, si esa no es una prueba de diagnóstico, puede decir, no voy a hacerme una biopsia por sacarme o es una muy buena pregunta. La citología no es una prueba diagnóstica, pero identifica cambios, no especifica qué tipo de cambios. Entonces existe todo un protocolo en el cual, acorde a tus cambios, eres candidata o no para biopsia. Y también tiene que ver, aunque no es solamente el examen clínico, sino el examen de citología, sino tus antecedentes. Si tú tienes una pareja estable y la citología anterior fue buena y las estás haciendo de manera regular, no habría, por qué pasar a otro examen, sino seguir con la citología, es pescarla, ¿sí? Es en ese sentido. Bueno, y si es el cáncer, en el caso del BPH, las manifestaciones clínicas, lamentablemente la gran mayoría ya se dan en un estado tardío, que tiene que ver con sangrados, dolores, ¿sí? Dispareunia, que es dificultad en el momento de las relaciones sexuales. Ahí ya son manifestaciones en ese sentido. Manifestaciones clínicas de la enfermedad mental. La depresión. Si es un trastorno de ansiedad, pues ansiedad. Si es maníaco depresivo, depende de hay muchas más manifestaciones. ¿Listo? Muy bien.